Ahora vamos a ver el cálculo de caudales de escorrentía superficial. En el cálculo de caudales de escorrentía superficial hay un concepto básico que son los hidrogramas. Entonces, primero pues vamos a hablar de qué es un hidrograma. Un hidrograma es simplemente una gráfica de caudales versus tiempo en un punto fijo de un cauce. Entonces, ¿qué representamos en un hidrograma? Pues vamos a tener para la duración de un evento de precipitación, cómo va a ser la variación de caudales en ese punto, en ese punto de la sección transversal de un río. Entonces, por aquí tenemos un esquema de un hidrograma anual y uno de un hidrograma de una tormenta. En un hidrograma anual pues tenemos caudales en metros cúbicos por segundo para un tiempo en meses. Entonces vamos a tener una variación de caudales dependiendo de el mes en que estemos en el año. Entonces pues es simplemente una representación gráfica de caudales versus tiempo. Ahora lo que más nos interesa, que es el hidrograma de una tormenta, de una lluvia. En un hidrograma de una lluvia tenemos lo siguiente: tenemos el momento previo de la tormenta, antes de que haya la lluvia, vamos a tener una escorrentía base, que ya hablamos de lo que es una escorrentía o escurrimiento base, que se debe al agua que quedó en depósitos subterráneos y está como escorrentía subterránea, que nos va a estar alimentando el cauce del río durante las épocas de sequía. Y también parte de la escorrentía subsuperficial también va a estar haciendo parte del flujo de escorrentía base. Y vamos a tener también una escorrentía directa, que es en el momento en que se presenta la tormenta. Entonces vemos por aquí que cuando se presentó la tormenta comenzó a subir el caudal, que lo estamos representando aquí en el tiempo, y esto es escorrentía directa. Vamos a tener un punto pico donde vamos a tener el caudal más alto durante la tormenta. Entonces por aquí tenemos un tiempo pico y un punto pico. Aquí se nos está presentando el caudal más alto. Entonces lo que tenemos aquí es una representación de cómo están presentando los caudales en un punto de un cauce, de digamos un río, una quebrada, cualquier tipo de drenaje durante una tormenta. Entonces esto es un hidrograma. Hay unos métodos para separación del flujo base o de la escorrentía base de la escorrentía directa. Entonces por aquí tenemos varios métodos. Tenemos el método de la línea recta, que es simplemente pues trazar una línea recta de el punto de inicio de la escorrentía directa al punto final de la escorrentía directa. Entonces ese es el método de la línea recta. Y tenemos el método del tiempo fijo. En este método del tiempo fijo pues simplemente lo que se calcula es un valor n que tenemos por acá, y ese valor n es el que nos da el final de la escorrentía directa. Entonces el autor, para obtener ese tiempo n, simplemente lo que creó fue esta ecuación, que fue sacada también por métodos estadísticos. Entonces es 0.827 multiplicado por el área de la cuenca en kilómetros cuadrados elevado a la 0.2. Entonces con esta ecuación se obtiene ese valor n, y ese valor n lo vamos a colocar aquí después del pico de la tormenta y nos va a dar el final de la escorrentía directa. O sea que el flujo base es todo lo que nos queda por debajo de estas líneas que estamos trazando. Y pues eso es lo que tiene que ver con un hidrograma. Un hidrograma es simplemente representación gráfica de cómo se me están comportando los caudales en un cauce durante el tiempo que está presentando una tormenta. Entonces vamos a tener caudal versus tiempo en el momento de la tormenta. En la clase anterior veíamos los métodos de cálculo de caudales directo en campo.
que era mediante el uso de flotadores o correntómetros. Entonces sacamos la velocidad y con caudal igual a área por velocidad obteníamos el caudal en el cauce. Ahora pues resulta que en todas las ocasiones no es posible hacer eso, y todos los ríos no cuentan con estaciones fluviométricas. Entonces en algunas ocasiones o en la mayoría de los casos tenemos que acudir a los métodos lluvia-escorrentía para hacer el cálculo de caudales en un cauce. Entonces, ¿en qué se basan los métodos lluvia-escorrentía? Se basan en que tenemos un registro de precipitaciones en la cuenca, en las estaciones, que fue lo que trabajamos en las clases anteriores. Entonces, con ese registro de precipitaciones podemos hallar, con la cantidad de precipitación que está cayendo en la cuenca, hacer el cálculo de los caudales que vamos a tener en la salida de esa cuenca. Entonces, el método más conocido y uno de los más empleados en el mundo es el método racional o método de la fórmula racional. Este es un método pues ya bastante antiguo. El método se basa en lo siguiente: tenemos una ecuación que nos da el caudal pico del hidrograma que se está presentando en el sitio, y esa ecuación es 0.278 C por I por A, y esto es conocido como la fórmula racional. Entonces, ¿qué tiene esa ecuación? El caudal pico lo vamos a calcular en metros cúbicos por segundo. El coeficiente C es un coeficiente de escorrentía que es adimensional. Este coeficiente C depende del tipo de cobertura que tenga la cuenca. Entonces vamos a ver unas tablas donde, dependiendo de la cobertura de la cuenca, tenemos el coeficiente de escorrentía. Y ese coeficiente lo que nos define es de la cantidad de agua que cayó de precipitación, cuál es el porcentaje que se nos va a quedar como escorrentía, que no va a estar infiltrado en el suelo. Tenemos por aquí una I, que es la intensidad de lluvia para una duración que es igual al tiempo de concentración. Entonces, cuando hablamos de una intensidad de lluvia, es qué cantidad de precipitación hubo por unidad de tiempo. O sea que tenemos tanta lluvia, tantos milímetros de lluvia por hora. La unidad de tiempo en este caso es la hora. Entonces, ese tiempo de esa intensidad la sacamos para el tiempo de concentración. Por ejemplo, si el tiempo de concentración del cauce es de 20 minutos, entonces ¿cuál es la intensidad de lluvia para esos 20 minutos de lluvia? Luego tenemos A, que es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Entonces, pues ya les había dicho anteriormente que el valor de coeficiente de escorrentía C depende del tipo de cobertura de la cuenca y del uso del suelo. Entonces, por aquí tenemos unas tablas que, dependiendo del uso del suelo, tenemos el coeficiente de escorrentía. Por ejemplo, para calles asfaltadas tenemos un coeficiente de escorrentía que va entre 0.70 y 0.95. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, si vemos que prácticamente pues tenemos una zona con mucho asfalto, entonces vamos a tener un coeficiente de escorrentía de 0.95. Quiere decir que de la cantidad de precipitación que tenemos, el 95% va a quedar como escorrentía directa, y apenas un 5%, un 0.05%, un 5% se va a estar infiltrando. Para, por ejemplo, vecindarios, si lo tomamos de 0.50, quiere decir que 50% de la escorrentía de la precipitación se va a infiltrar y el otro 50% va a estar como escorrentía. O sea que esto me determina el porcentaje de escorrentía.